Hoy vamos a ver cómo hacer las camas de siembra donde vamos a sembrar nuestras plantas. Esto no es sencillamente tirar una semilla ahí en el suelo en cualquier parte y que crezca. Así que acompáñenme para que planeemos bien nuestros huertos desde el inicio, porque ya después va a ser muy difícil reorganizar o reestructurar si no lo hacemos bien desde el principio. Yo soy Juan de Cosecha Íntegra y bienvenidos a un nuevo video donde vamos a ver uno de los tantos elementos acerca de cómo establecer y mantener nuestros huertos orgánicos. Recordemos la importancia de no revolcar el suelo en nuestros huertos orgánicos. Esto es un tema fundamental en la agricultura regenerativa, agroecología, huertas orgánicas y demás, porque cuando nosotros usamos herramienta mecanizada, lo que estamos haciendo es rompiendo las estructuras que tienen los microorganismos dentro del suelo. Y esos microorganismos son muy importantes al momento del desarrollo de nuestras plantas. Esos son los que nos van a permitir que nuestras plantas procesen o asimilen mejor los nutrientes que tienen el suelo y que nosotros le vamos a proveer a través del composto. Es por esto que en el establecimiento de huertas y sobre todo ya en la etapa de la que estamos hablando hoy, que es la preparación de camas, yo no suelo recomendar el uso de herramienta mecanizada. ¿Qué es herramienta mecanizada? Como por ejemplo los tractores o inclusive los motocultores. Estas herramientas a uno le van a ahorrar mucho trabajo, sí, y aplican para cierto tamaño de cultivo, pero si uno tiene la posibilidad de omitir ese uso de esa herramienta, eso sería lo mejor que podemos hacer. Por lo que les comentaba, por la ruptura de las redes que los organismos microbiológicos tienen en el suelo, que nos van a ayudar a tener una buena salud en las plantas. Seamos conscientes de que si nosotros tenemos una tierra muy saludable, muy seguramente vamos a tener muchos menos problemas con plagas, con hongos y todos estos temas adicionales que obvio nos disminuyen la productividad, pero no solo eso, sino que además significan un gasto adicional en el huerto. Entonces, sabiendo esto, no es que yo esté 100% en contra del uso de herramienta mecanizada. En huertos o en agricultura de gran escala, orgánica, que sí existe, hacer todo a mano resulta muy dispendioso y ya llega un punto en que si uno considera dejar la tierra suelta a través de herramienta mecanizada. No es un crimen, no es pecado hacerlo, solo que si nosotros podemos, económicamente hablando, tomar la opción de usar otros métodos como el que vamos a ver hoy y hace sentido dentro de nuestra estructura de costos, pues es mejor que lo hagamos de esta manera. Como se pueden dar cuenta, tenemos este plástico aquí que nos está cubriendo esta gran área. El objetivo de usar este plástico fue solarizar para eliminar el pasto y las malezas de este sector. Si no han visto el video, los invito a que vean para que sepan en qué consiste este proceso, que para mí es muy efectivo al momento de manejar el pasto indeseado y las malezas. Ya una vez solarizado, es decir, ya una vez la carencia de sol hizo efecto en el suelo, eliminando las malezas y el pasto, ya lo que podemos hacer es retirar el plástico para empezar a preparar el suelo. Tengan presente que este tiempo en el que el plástico estuvo aquí no es un tiempo, digamos que muy corto, duró más o menos un mes, quizás un poco más. Lo que yo hice, igual que les recomendé en el video anterior, fue ir monitoreando y además ir monitoreando en diferentes sectores, levantar diferentes partes del plástico con el pasar de las semanas para ver el avance del proceso y ya estar seguros cuando podemos definitivamente retirar el plástico. Así que eso es lo que vamos a hacer en este momento.
Aquí ya quitamos el plástico y como podemos ver, toda la vida vegetal que había debajo de él ha muerto. La vemos muy café y lo primero que deberíamos hacer es decidir si queremos dejar esta vida vegetal o esta más bien muerte vegetal aquí o la queremos remover. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros podemos quitar todo este pasto, pero fíjense que al momento de quitarlo no es que sea tan fácil. Me refiero a que en un área grande esto nos va a tomar un tiempo. La decisión depende de cada quien, de los objetivos de cada quien, de las herramientas que tenga cada quien. Yo en lo personal, para esta ocasión en particular, no lo pienso quitar, porque sabiendo que es un área grande, sé que me va a llevar mucho trabajo, no solo quitarlo, sino llevarlo al lugar donde lo voy a descomponer, en el compost. Y además de mucho tiempo y trabajo, como que no le veo la utilidad. Entonces yo en lo personal no voy a quitar todo este pasto muerto porque además sé que no va a revivir. Pero pues esto obviamente está bajo la decisión de cada quien quiera tomar. No es una regla estricta. Fíjense que en este sector colindan dos áreas, es decir, el pasto que está vivo y fresco y el pasto que acabamos de eliminar. Esta área donde el pasto está vivo es un área que yo destino a que sea corredor. Ahí desafortunadamente el ancho del plástico no me alcanzó para cubrir esta área, pero en ese momento no me preocupé y no me sigo preocupando, es porque como sé que eso va a ser un corredor donde no voy a sembrar nada, el pasto lo voy a poder controlar muy fácilmente, bien sea con asadón, como ya lo vimos en otro video, arrancándolo manualmente o con cualquier otro método. Esto es diferente de, por ejemplo, si me hubiera quedado pasto vivo aquí en esta área de siembra. Yo no hubiera tomado la iniciativa de sembrar sin asegurarme que el pasto esté realmente muerto. Y ya que digo que el pasto esté realmente muerto, como nos dimos cuenta, esta sección está café. Esto significa que el pasto sí está realmente muerto. Aquí tenemos una sección un poco amarillenta. Esto no significa que el pasto haya muerto por completo. De esta sección amarillenta puede volver a resurgir. Y esto va a ser un inconveniente si es algo que se nos llega a replicar en el resto de nuestra área. Por eso les he comentado que siempre vale la pena esperar un poco más para asegurarnos que efectivamente el pasto esté bien muerto y que este tono café, que se sabe que no va a haber nada de vida. Y además de que queda el tono café, el asunto de la humedad también tiene su rol. Fíjense que cuando nosotros cogemos una muestra de este pasto muerto, aquí no hay humedad de ningún tipo, mientras que el amarillento, tras de que nos costó un poquito más de trabajo arrancarlo, si nosotros lo frotamos en nuestras manos alcanzamos a sentir humedad. Significa que todavía hay algo de vida ahí y que no es recomendable sembrar directamente ahí, sino bien sea arrancarlo manualmente con el asadón, volver a solarizar, etcétera, etcétera, lo que ya hemos visto. Este es un buen momento para que aprovechemos y discutamos qué tan anchas queremos nuestras camas, inclusive tener esa discusión antes de empezar a tratar el terreno. Aquí entran a jugar diferentes factores. Y antes de que entremos en esos factores, yo quiero comentarles que mis camas, todas las tengo del mismo ancho, todas las tengo del mismo largo, y ese ancho es de 1,20 m. El largo es de 10 metros. Yo, como tomé esa decisión de que fueran 1,20 m, tuve en cuenta diferentes factores. El primero es mi longitud de brazo y qué tanto me puedo agachar y llegar a coger algo, como por ejemplo una maleza o sembrar una planta en el suelo. Ese es el primer factor. Pero como yo sé que yo no voy a ser el único trabajando en la huerta, también debo tener en cuenta la estatura y las dimensiones de otras personas. Si nosotros pues tenemos una estatura muy baja, o la persona que va a trabajar en nuestros huertos tiene una estatura muy baja y no alcanza a agarrar todos estos elementos de nuestro huerto que eventualmente necesitaremos agarrar, como malezas o el mismo trasplante, pues ahí
sería necesario que nosotros redujéramos el ancho de la cama. Eso va nuevamente, como se pueden dar cuenta, en cada escenario. No puedo recomendarles un único ancho de la cama. Y habiendo dicho esto, también tenemos que tener en cuenta que esta elección también tiene que considerar las plantas que vayamos a sembrar, porque no todas las plantas necesitan el mismo espacio de siembra. Por ejemplo, los rábanos se pueden sembrar unos muy cerca de otros. Las coles, como las estamos viendo aquí, necesitan un espacio más amplio entre ellas. Y esto puede generar dificultad al momento de decidir qué ancho de cama queremos, sumado a lo anterior. Lo que debemos tener en cuenta aquí es que nosotros necesitamos camas versátiles. ¿Por qué? Porque uno de los principios de la agricultura orgánica es rotar los cultivos. Y esa rotación la podemos lograr si tenemos camas versátiles. Por ejemplo, después de que yo termine con estas coles, yo aquí puedo sembrar, por ejemplo, espinaca. Sabiendo que la dimensión que hay que tener o la longitud que hay que tener separadas entre plantas de este tipo, de estas coles en específico, son 60 centímetros, a mí me funciona muy bien tener esta longitud de cama, y sabiendo que voy a después sembrar espinaca, que puede estar sembrada más o menos cada 20 centímetros, por poner un promedio, pues me queda conveniente tener esa ancho de cama, porque cada 20 centímetros es básicamente tener 6 hileras sembradas en una cama de 1,20 m de ancho. Adicionalmente, nosotros tenemos que tener en cuenta la orientación de las camas. Con esto me refiero a que, fíjense que sí, obviamente cada cama va en paralelo una con la otra, y esto nos permite optimizar el espacio, ahí estamos de acuerdo, pero también tenemos que tener en cuenta la pendiente del terreno. Y esto es muy importante porque si nosotros hacemos las camas de una manera inconveniente, teniendo en cuenta esa pendiente de terreno, podemos tener deslizamientos o lavados en nuestras camas, y todo el esfuerzo que invertimos haciéndolas pues se va a ver desperdiciado, porque el mismo lavado de cómo corre el agua las va a alterar. Entonces, aquí la pendiente donde yo estoy baja así, y como baja así, como se pueden dar cuenta, mis camas están así. Esto es perpendicularidad con respecto a la pendiente. Si yo hubiera hecho la misma, o hubiera aprovechado la pendiente y usado el terreno para trazar las camas en la misma orientación, voy a tener unos lavados en los momentos en los que llegue mucha lluvia, se van a empezar a desdibujar las camas, me va a tocar invertir más trabajo, y eso es algo que obviamente no queremos, porque tenemos que ser muy prácticos en nuestro esfuerzo y administrarlo pues lo mejor posible para tener los frutos esperados con el menor esfuerzo físico posible. Tengan en cuenta también que en estos huertos orgánicos, siendo muchas de las actividades manuales, tenemos que propender por disminuir el esfuerzo físico, porque cualquier esfuerzo físico nos va a cansar mucho, nos va a retrasar la jornada. Entonces tenemos que estar muy pendientes de esa optimización de esfuerzo físico. La primera herramienta que vamos a usar es una herramienta que no he podido conseguir muy fácilmente en el mercado, honestamente. Después les cuento cómo logré obtenerla, pero es esta horca ancha. Fíjense que básicamente es un tubo que tiene unas varas metálicas y que cuesta mucho trabajo doblarlas, son muy fuertes tanto el tubo como las varas, y esto nos va a permitir ablandar la tierra. ¿Cómo es la manera óptima de ablandar? Antes de comenzar, lo que yo sugiero es que nos hagamos una idea de
por dónde va a estar nuestra cama y nuestro camino. Por ejemplo, aquí ya tenemos una idea porque el camino ya está trazado y se trazó después de que yo hice esta cama, lo que significa que la próxima cama que voy a alistar va a tener una longitud más o menos hasta acá. Recuerden el 1,20 m del que les hablaba que me funciona a mí. Y ya uno teniendo esa idea, uno la proyecta y se va armando como una mejor idea, un mejor concepto de cómo va a quedar su cama después. ¿Por qué digo que un concepto y no necesariamente trazarla de una vez? Porque la tierra se va a mover y es mejor dejar esos detalles de afinación, es decir, por ejemplo, la longitud de la cama, dejarla es más bien para pulirla al final y no empezar a trabajar en ella de una vez, porque nuevamente se nos va a mover la tierra, vamos a terminar con un desorden y después va a tocar volver a hacer ese trabajo, que es algo que, como comentaba, no queremos hacer. Entonces, lo que hacemos aquí es enterrar la horca ancha y cuando quede bien enterrada, con apoyo del cuerpo, la vamos a mover para levantar el terreno. Hacerlo en una sola pasada, siento que es válido, pero no es lo óptimo. Yo recomiendo hacer 4 pasadas. ¿Cómo van a repartirse esas 4 pasadas? Sabiendo que aquí va a comenzar mi cama, yo iniciaría pisando el camino y desde aquí gerenciando o administrando la labor con la horca. Con esto quiero decir que la enterramos en un ángulo, la movemos cuando esté enterrada para aflojar el terreno, la sacamos, la volvemos a enterrar, la movemos, hacemos palanca y así sucesivamente hasta completar el largo de nuestra cama. Y cuando nosotros ya completemos ese largo, lo que vamos a hacer es devolvernos haciendo la misma estrategia, pero fíjense que cuando uno ya se devuelve, que obviamente es caminando hacia atrás, ya el ángulo con el que está la horca clavándose en el suelo es más o menos a 90 grados a como la clavamos antes. Esto nos va a permitir que esta diferencia de ángulo nos trabaje a nuestro favor al momento de ablandar la tierra, porque si solo lo hacemos en un sentido nos van a quedar terrones, mientras que si lo hacemos en 2 sentidos o 3 o más, pues nos va a quedar una tierra mucho más suelta. Entonces comencemos la demostración para ver cómo es que funciona esta herramienta. Se van a dar cuenta que yo me voy a apoyar mucho del cuerpo porque esta tierra está bastante compactada. Entonces comienzo, la entierro, uso mi cuerpo para enterrarla mucho más y ya cuando la enterré bastante, casi hasta el final, pues sencillamente hago efecto palanca y fíjense ahí cómo empieza a levantarse los terrones. Listo, esa es una. Vamos por la siguiente. Entierro, uso mi cuerpo para ayudar a que se entierre más y jalo hacia atrás. Quizás se estarán preguntando por la distancia que yo dejo entre una enterrada de la horca y la siguiente. Yo dejo más o menos unos 20 centímetros. ¿Por qué 20 centímetros? Esto es por mi terreno, porque mi terreno está bien compactado. Terrenos en los que no estén tan compactados, de pronto se puede hacer un poquito más ancho ese espacio, pero esos 20 centímetros a mí me funcionan bien. Continuamos. Aquí, para ahorrarnos tiempos todos, no voy a hacer toda la cama para que pues pasemos sobre este tema rápido, pero lo que sí quiero mostrarles es
Suponiendo que ya hice todo este lado de la cama, voy a hacer de cuenta que estoy volviendo. Y cuando hago ese ejercicio, hago exactamente lo mismo. Me ubico más o menos donde creo que va a quedar el corredor y empiezo. Entierro. Procuro que quede enterrada hasta casi que el final. Y muevo. Como se pueden dar cuenta, esta tierra va a quedar bien suelta y eso es supremamente importante para no limitar el desarrollo de las raíces, para permitir movilidad de nutrientes, para oxigenar el suelo y para que todos esos microorganismos entren en una mejor cooperación con las raíces de nuestras plantas. Quiero comentarles de un tema en el que he visto fallar a muchas personas y en el que yo he fallado, sobre todo al principio de la creación de la huerta. Y es que cuando uno ya ablandó el terreno, cuando ya prácticamente está listo para sembrar, lo que deberíamos hacer, como ya les he comentado, es trazar el camino que sí vamos a pisar. Porque recuerden que las camas no las vamos a pisar. Y trazar el camino lo vamos a hacer con un azadón, que es básicamente clavar el azadón paulativamente, deshacernos de una tierra para que el camino quede bien trazado. Pero el problema que encontramos aquí es que muchas personas se tuercen, y se tuercen mucho. Eso me pasaba a mí al principio, ya con la práctica he mejorado, pero para prevenir eso hay diferentes mecanismos que podemos usar. El que siento que mejora más y es más sencillo es sencillamente usar una cuerda y con la cuerda trazar por lo menos la distancia estimada del ancho de nuestra cama. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, ya esa decisión la toman ustedes en función de qué, en función de con qué se sientan más cómodos al momento de trazar el camino con el azadón. Por ejemplo, si yo estiro esta cuerda para asegurarme que quede completamente paralela a la línea trazada por el camino, que supongamos que sea aquí, ya lo que yo usaría sería el azadón para hacer el camino y ya con nuestra cama, con la tierra floja, ya podríamos pasar a la siguiente etapa. Y para ejemplificar mejor, dado que aquí solo puse la cuerda y obviamente esta se ve torcida porque no clavé la otra estaca, sí quiero presentarles el uso de la estaca y la cuerda tensada para que nos quede claro cómo es que funciona esta estrategia, porque siento que quizás no pudo quedar muy claro aquí. Entonces, amarramos la cuerda a la punta de la otra estaca y esa ya procedemos a clavarla. Cuando la clavamos, ahí sí ya nos queda más tensa y vale la pena que nosotros miremos con diferentes perspectivas si la cuerda está alineada correctamente. Por ejemplo, aquí yo sospecho que no está alineada correctamente, entonces yo miro desde un lado, miro también desde el fondo. Aquí me estoy dando cuenta que quedó un poco torcida para allá, entonces más bien le voy a corregir el ángulo y la voy a poner un poquito más orientada hacia este lado y vuelvo a revisar. Quise traerlos a esta cama de siembra a la cual ya le hice las 4 pasadas para que ustedes vean cómo se ve al final. Tenemos los caminos claramente delimitados. Además de eso, la tierra está bien suelta y para demostrarles que quedó bien suelta, fíjense lo fácil que se clava
la horca. Se darán cuenta además que tenemos un polvo blanco en la cama de siembra, y este polvo blanco es para ajustar la acidez del terreno. En este caso, obviamente, esto se llama una enmienda agrícola, y fíjense que lo puse justo después de soltar el suelo. ¿Por qué? Porque ya después de esta capa de enmienda agrícola, que debe ser recomendada por un agrónomo, ya después vendría una aspersión de compost para dejar otra capa, dejar además la cama muy bien estructurada, y ya después montar el riego, que en este caso mi riego por lo general es de goteo. Ya cuando eso está, ahí sí ya podemos sembrar. Bien amigos, esto ha sido otro video más. Ojalá les haya sido muy útil. Confío de verdad que este material sea de apoyo en sus huertos orgánicos. No olviden suscribirse al canal. Recuerden que también estoy en Instagram, en Facebook y en TikTok. Y ahí nos estaremos viendo en futuras oportunidades. Feliz día.